Laura, Buen día, Rosario. Ahora sí, creo que ahora me sí. estás escuchando. ¿Cómo estás? Perfecto, buenísimo, muy bien. Quiero, antes que empieces, solidarizarme con vos. Estás siendo víctima de una campaña misógina, machista, desagradable, realmente eh, repudiable de parte de Aníbal Fernández. Así que te mando un abrazo al alma. Y finalmente creo que en un lugar, digamos, más allá de lo que significa y de lo que te producen y lo que producen estas imágenes que está reproduciendo este mal nacido, tenés que sentirte orgullosa de estar en la vereda de enfrente de semejante personaje. Así que mi abrazo. Gracias. Gracias. Ni quería comentar el asunto porque en realidad no es hoy. Hace años que Aníbal Fernández me acosa. Verbalmente, psicológicamente, me llevó a una mediación con su abogado Dalbón, que nos gritó a mí y a mi abogada. Nos tuvimos que retirar de esa mediación. Todavía estoy esperando que el doctor Aníbal Fernández me inicie un juicio, no sé por qué. Pero Sí. es años de acoso, y la verdad es que por más que uno sea más o menos una persona pública, no hay por qué tolerar este tipo de situaciones que buscan amedrentar la opinión disidente. Y este creo que es el punto. Digamos, nadie en un tuit, yo no agredí a nadie, y el señor Aníbal Fernández sale con esa catarata de misoginia y de violencia Sí. selectiva hacia una o dos personas. Por eso mi respuesta hoy, ¿no? Todo empieza a tener un límite en gran parte de la sociedad argentina, y eso me parece que está muy bueno. Están logrando finalmente que los ciudadanos nos despertemos, que nos solidaricemos entre nosotros mismos y que nos apoyemos y que vayamos poniendo límites de abajo hacia arriba. Y esos límites después se van a traducir en votos, se van a traducir seguramente en una justicia que empiece a hacer lo que corresponde, porque los jueces y los fiscales también tienen que perder el miedo de los patoteros como Aníbal Fernández, de los sindicatos que sobreviven y viven por pactos mafiosos y corporativos y que tienen como víctimas a gran parte de sus trabajadores que quieren trabajar y brindar sus servicios, y también a gran parte de la ciudadanía y de la población que, por ejemplo, como comentaba Sí, Anita. Anita previamente, un empleado de limpieza o una enfermera o un cocinero del hospital no tiene por qué tener un auto o una movilidad propia o dinero para pagarse un remis, un taxi para ir al trabajo al hospital. Tal Entonces, cual. estos costos que se pagan porque hay pactos corporativos que vienen de hace mucho tiempo, creo que van a empezar a desanudarse cuando los ciudadanos perdamos nuestro miedo y hagamos causa común, para ir desarmando estos nudos que impiden el progreso, que nos hacen sentir que en la Argentina hay ciudadanos de primera y muchos de segunda, de tercera y de cuarta clase. Ujú. Tal cual, tal Así cual. que bueno, un poco voy a hablar de eso. Dale, a ver, antes de que arranques con tu columna, quiero decir que respecto a esto que estás, sobre lo que estás reflexionando, tal vez durante muchos años hemos visto cómo la actitud militante de unos pocos, pero que gritan muy fuerte, nos llevaba a pensar que había una especie de pensamiento único, avalado, hegemonizado en el ejercicio de la palabra y del discurso, y que el resto, bueno, no teníamos valor alguno como para decir algo. Creo que por fin no estamos esperando que el colectivo de actrices, de mujeres, de no sé qué, salga a defender a Laura Alonso. Seremos nosotros los que defendamos a Laura Alonso y a quien sea, porque claramente esos colectivos no fueron otra cosa que ejercicios de militancia en los que se grita mucho, pero que no son tantos, en los que tienen horas de televisión, pero tienen poca hora de conversación entre los ciudadanos comunes y poca legitimidad entre los ciudadanos comunes. Así que es tiempo de empezar, como decís vos, a defendernos, a legitimar nuestra defensa, a enfrentarnos a los poderosos, a los mafiosos, con lo único que tenemos a mano, que es la palabra. Y esa no nos la van a quitar. Así que bueno, Laura, ¿el fracaso del Estado militante marcará el ocaso del populismo? Bueno, muchas gracias. La charla de hoy justamente tiene que ver con pensar qué sucede en el Estado Nacional y en algunos estados provinciales cuando determinados partidos políticos o grupos políticos se creen dueños de los recursos públicos y del manejo del Estado, y que justamente esto impacta en la igualdad de los ciudadanos ante la ley
y que nos hace sentir de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. ¿Por qué el Estado militante ha fracasado? Y la pandemia, con todo el dolor que nos causa, nos da un indicador de que el Estado militante es inepto, es incompetente, le quita capacidades estatales para poder planificar, para hacer estadísticas serias, para generar modelos matemáticos y algoritmos que permitan planificar, prever y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar 3 o 4 ejemplos. ¿Qué hubiese pasado si en la Argentina, en este último año de pandemia, en vez de tener militantes a cargo del Estado, y hubiésemos tenido un gobierno que dejara al Estado con sus capacidades de administración no politizadas, hacer lo que debe hacer o aprender a hacer? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con la compra de las vacunas? Sabemos, por lo que venimos leyendo, que a esta altura, por las distintas negociaciones y posibilidades que existieron durante el año 2020, la Argentina podría haber tenido acceso a 22 millones de dosis. Con lo cual, más de un cuarto de la población argentina podría hoy estar vacunada con 2 dosis. Sin embargo, la política y la militancia, la corrupción y el amiguismo metieron la cola. Cuando digo la política, me refiero a que hubo una decisión de geopolítica de correr las conversaciones y las negociaciones con determinados laboratorios, teniendo en cuenta el origen y la nacionalidad de esos laboratorios. Entonces se aceleraron las conversaciones con los socios de Rusia, socios políticos de este gobierno militante que hizo del Estado un Estado militante. Entonces aceleró conversaciones con Rusia, conversaciones con China y canceló conversaciones con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, con CanSino y con tantos otros laboratorios en el mundo que están produciendo vacunas y vacunando. Ahora, en el medio de la desesperación, se nos dice que vuelven las conversaciones, pero empiezan a aparecer los documentos propios de los laboratorios, documentos internos, donde ya el año pasado los funcionarios de esos laboratorios le informaban a sus superiores que había conversaciones y cuál era el nivel de avance de las conversaciones, porque también en las empresas privadas quedan registros, porque los funcionarios de las empresas deben rendir cuentas a sus superiores de las acciones que van tomando. En el camino también nos topamos no solo con el problema geopolítico, nos topamos con el problema del amiguismo y de los privilegios a los empresarios de laboratorios nacionales amigos. Y me refiero a Hugo Sigman y a Marcelo Figueras. 2 laboratorios nacionales que son amigos del poder, amigos del Estado militante, gobernado por el partido de turno, que han tenido la ventaja, porque no ha habido una competencia abierta, han tenido la ventaja de firmar contrataciones directas, tener acceso directo, en el caso del segundo, el laboratorio Richmond, a la producción de la vacuna rusa por conexiones, no por haber participado en una competencia o en un concurso público de otros laboratorios argentinos. Por ejemplo, podrían haber mostrado sus capacidades técnicas para el desarrollo de la vacuna Sputnik en la Argentina o incluso de otras. Y este punto, todo el punto vacunas y la debacle, el déficit de las vacunas en la Argentina hoy, que está aprobado, podría haber tenido a esta altura 22 millones de vacunas aplicadas, debe ser investigado no solo por la justicia, sino también por el Congreso. Porque las responsabilidades en la emergencia son probablemente penales, pero seguramente aquí hay responsabilidades políticas. ¿Cuál será el momento para que el Congreso haga esta investigación? Lo veremos. Quizás no es este el momento de la emergencia, este es el momento para resolver el problema. El segundo punto de las vacunas y la corrupción tiene que ver con el vacunatorio VIP, y ya lo hemos contado. Pero está a la vista que el vacunatorio VIP continúa. Y no me refiero al vacunatorio VIP de la oficinita al lado del despacho de Ginés González García. El vacunatorio VIP continúa, por ejemplo, en el municipio de Avellaneda, donde ayer el jefe del sindicato del Congreso de la Nación, del personal legislativo, que tiene menos de 60 años, se vacunó privilegiadamente porque ni siquiera es un residente en el municipio de Avellaneda, y esto está en algunos medios de comunicación. Y los vacunatorios VIP continúan para vacunar a sus militantes, porque acá también hay una discusión de quién vacuna a quién y a quiénes vacuno. Se vacuna a los militantes, no en la Ciudad de Buenos Aires, no en muchas provincias argentinas, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se saltea a los vacunatorios municipales cuando el intendente no es un intendente kirchnerista.
Y esto está aprobado, esto está denunciado en la justicia de la provincia de Buenos Aires y está registrado no solo por el periodismo, Rosario, sino también por los ciudadanos que se acercan, por ejemplo, a locales del sindicato de Baradel, el sindicalista docente de la provincia de Buenos Aires, donde se vacuna. ¿Y a quiénes se vacuna? A los amigos de Baradel o a aquellos que ingresan haciendo la B y diciendo viva Cristina. Esos tienen vacuna. El que no quiere decir viva Cristina, no tiene vacuna. Tercer tema. Sí. Hace un año, y voy cerrando porque siempre se nos va el tiempo, hace un año nos dijeron que íbamos a una cuarentena porque iban a preparar el sistema de salud. Desde octubre el sistema de salud en la Argentina no ha sumado una sola cama nueva. Y cuando digo cama, quiere decir cama, respirador, oxígeno, personal de salud, todo lo que se necesita para sumar alrededor de esa cama. Con lo cual, salvo honrosas excepciones y algunos distritos, yo puedo hablar de la Ciudad de Buenos Aires porque vivo aquí, otros podrán hablar de otras provincias o de algunos municipios, en términos generales, el Estado Nacional, a cargo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no hicieron nada para sumar una nueva cama desde octubre. ¿Qué tenemos hoy? Que no hay oxígeno. No hay oxígeno porque donaron oxígeno a Bolivia hace unos meses, cuando ya se sabía en enero que, por ejemplo, en Manaos, en Brasil, había falta de oxígeno. Entonces, cualquier Estado inteligente, no un Estado militante, sabe que con los recursos de la salud en este momento de crisis no se puede hacer política. Hay que hacer política pública con planificación, con inteligencia, con evidencia. Y aquí se ha hecho politiquería con los recursos de la salud de parte del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y otros gobiernos provinciales kirchneristas con intenciones militantes. Por eso digo, frente a esto, el Estado militante, frente a este desastre que se encuentra hoy la Argentina, con un manejo no errático, un manejo politizado de la pandemia que demuestra incompetencia, ineficiencia, corrupción, ineptitud, favoritismos, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro? ¿Qué Estado nacional y estados provinciales queremos los argentinos para que nos brinden servicios de calidad? Nos dijeron que iban a preparar el sistema de salud y nos encerraron. Fundieron a la economía. La Argentina es una de las economías que más cayó en el año 2020. La pobreza en la Argentina no deja de subir al ritmo de la inflación. 62% de los pobres en la Argentina son niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela primaria y secundaria más o menos de manera regular desde marzo del año pasado. La Argentina es uno de los países que más tiempo ha tenido cerradas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, agrandando la brecha de la pobreza entre los propios niños que son el presente y sí son el futuro de este país. ¿Cuál es el futuro que les estamos dejando? Entonces, para ir cerrando, no va más el Estado militante. Lo que la Argentina necesita es un Estado administrado de manera profesional, separado de la orientación política que puedan tener los gobiernos que votamos. Y este es el momento de empezar a pensar en serio la reforma de la administración pública en el país. Deben trabajar en las administraciones públicas los profesionales, no los militantes. Los militantes pueden pertenecer en algún momento para asesorar mínimamente a un ministro, a un presidente, a un legislador, pero no puede ser un militante personal permanente del Estado. En todo caso, puede serlo si es un profesional que se ganó el concurso, pero que sus decisiones tienen que estar basadas en el conocimiento técnico. Y hay que llenar a nuestros estados nacionales y provinciales de información, de inteligencia artificial que permita planificar, prever y tomar decisiones basadas en inteligencia, en la evidencia. ¿Quién nos está demostrando hoy que esto se puede hacer y se puede hacer bien? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y este es el gran insulto al populismo, demostrar que después de más de 12 años, un estado local como el de la Ciudad de Buenos Aires, que es un estado casi provincial, reconocido por la Corte, y que creo que la Corte lo va a volver a reconocer en su autonomía en el fallo de la educación, la Ciudad de Buenos Aires nos demuestra que con inteligencia, no militancia, con inteligencia, con rigurosidad,
se puede gobernar planificando, se puede gobernar tomando decisiones basadas en evidencia. Y hoy, si bien el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires está alcanzando récords en términos de ocupación de camas, no está colapsado ni está al borde del colapso. Entonces, estas son las cosas que tenemos que aprender. Por eso el asedio sobre la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires lo que expone Rosario, es que cuando el Estado es inteligente y no es manejado por militantes, sino por la información y por la inteligencia de los datos, y la política toma decisiones planificando sobre esa evidencia, las cosas salen bien, más allá de que haya una emergencia. Entonces, para el gobierno nacional, me gustaría, lo dije el otro día en lo de Morales Solá, que miraran, imitaran, pidieran ayuda a la inteligencia desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, porque esos sistemas que se usan en muchos municipios también de la Argentina están abiertos para ser usados por todos. La Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado inteligencia artificial que puede compartir con los estados locales, los estados provinciales y el Estado nacional. Y esta es una manera distinta de gobernar que se intentó durante 4 años en la Argentina y lamentablemente se perdieron elecciones. Hoy tenemos un Estado nacional que es militante, que es menos transparente, que lamentablemente no ha sabido manejar esta emergencia ni en términos sanitarios, ni educativos, ni económicos, y que somos muchos en la Argentina los que tenemos que demandar esto para volver a poner en la buena senda del progreso al país, porque si no, no habremos perdido un par de generaciones, habremos perdido el futuro para todos. Wow, tremenda la columna, Laurita, pero tremenda, de verdad. Quiero sumar un par de cosas. Por un lado, me gustaría que conversáramos acerca de la mirada que tiene el populismo del Estado en términos de papá. Viste que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo administra el Estado Nacional, esa es la función del Estado Nacional, pero parece que para el populismo es ejercer la paternidad o la maternidad, según quien sea, digamos, si es Eva, si es Cristina, si es Isabel, o si es Perón, Carlos Menem, o Néstor Kirchner, o Alberto Fernández. Me gustaría que miremos eso, porque entiendo que ahí es donde reside la construcción de lo que en las provincias, sobre todo las nuestras, las del norte, con el mismo concepto se construyen provincias feudales. O en las intendencias del conurbano se construyen intendencias feudales, ¿no? Porque el papá te da el caramelo si te portás bien. Si no te portás bien, no te da el caramelo. No es que en realidad la plata con la que el papá compra el caramelo es de todos nosotros y está administrando apenas 4 años. Me gustaría que hablemos de eso, si te parece, en algún momento, si la pandemia nos deja también. Y lo segundo es con el Estado militante. El Estado militante siempre creyó que teniendo ganada la calle podía gobernar tranquilo y hacer lo que quisiera. Bueno, a la pandemia no le ganas con la gente en la calle y me parece que ahí estuvo el problema. Se le gana con inteligencia. Tiempo, pero Dale, respecto del populismo, una de las características, como vos bien dijiste, es mezclar 3 conceptos o tres instituciones que son todas distintas: el partido, el gobierno y el Estado. Apropiarse desde un partido del gobierno y de los recursos del Estado como si fueran propios. Y esto pasa en la izquierda, en la derecha y en el centro, porque el populismo es una forma dañina de hacer política que destruye la ley, destruye el concepto, el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, y donde el populista se apropia, el populista, digo, puede ser un partido, un grupo, se apropia del gobierno y se apropia del Estado para tomar decisiones que le favorezcan a ese grupo o a esa persona y que perjudiquen al conjunto. Entonces esto es re simple, digamos. Yo no me refiero, cuando hablo del populismo, a un partido político en especial, porque creo que en todos los partidos políticos y en todas las jurisdicciones de gobierno de la Argentina a lo largo de nuestra historia podemos encontrar prácticas de gobiernos populistas, de izquierda, de derecha, de centro, democráticos e incluso de los autoritarios. Hoy estamos en otra época del mundo, y entonces si la Argentina no se sube a estos cambios que nos ofrece la tecnología y que nos puede permitir acelerar las posibilidades de tener un Estado transparente y eficiente, porque aquí, de nuevo, no tiene que ver con... tiene que ver con que los servicios públicos, la infraestructura pública,
llegue con calidad a las personas. Para eso siempre fue pensado el Estado, que yo creo en la Argentina ha estado tomado a lo largo de muchas décadas por gente que piensa que el Estado es su propiedad. Y si los argentinos, de todos los partidos políticos, como ciudadanos y votantes reclamantes y demandantes, empezamos a darnos cuenta de que esto no es así, de que el Estado está para brindarnos servicios de calidad, que no es propiedad de nadie más que de todos, y que los gobernantes son una circunstancia temporaria que pasa, porque hay elecciones y un periodo le toca a uno y un periodo le toca a otro, y esto es lo normal en un país normal. Si empezamos a aprender que esto debe ser así y exigir esto en las elecciones intermedias, en las elecciones ejecutivas, vamos a ir sacando nuestro país adelante. No callarnos más. Yo creo que si hay algo que estamos aprendiendo, y hay varios, vos y muchas otras personas que yo sigo en redes sociales que son voces influyentes como Juan Campanella o el Beto Brandón, y bueno, intelectuales, mucha gente, gente común que dice yo no me callo más. No me callo más en el chat de los padres de la escuela. Yo no voy a tolerar que se haga política con mi hijo en la escuela. Claro. El maestro debe estar en la escuela dando clase, con 3 barbijos, como todos vamos a trabajar, el colectivero, la enfermera, el médico, la cajera en el banco, la cajera en el supermercado, vos en tu radio, todos estamos haciendo lo mejor, hemos perdido oportunidades de trabajo, hemos perdido oportunidades de capacitarnos, pero seguimos sobreviviendo. ¿Y quién no nos acompaña? Muchos gobiernos no nos acompañan a los argentinos, gobiernos nacionales y gobiernos provinciales que no nos están acompañando porque han gestionado mal la pandemia. Y cuando digo gestionado mal, la gestionaron mal porque son ineptos, incompetentes y corruptos. Esto va a ponerse en discusión en las elecciones que vienen, pero en los próximos años en la Argentina, una vez que pase esta emergencia, va a estar en discusión y va a ser una discusión política, pero yo quiero que antes que sea una discusión de los políticos sea una discusión de los ciudadanos. La tenemos que dar nosotros como ciudadanos. Muy bien, Laura, te agradezco, te mando un abrazo, mi solidaridad de nuevo, me encantó la columna de hoy, me encantó. Nos vemos el jueves si Dios quiere, dale. Chau, chau, nos vemos. Chau, adiós, que estés muy bien. 10 de la mañana, 53 minutos en toda la República Argentina, pasó Laura Alonso y su columna.